Muy buenos días a cada uno de ustedes, a los hermanos, ¿cierto?, de casa, a las visitas que tenemos también, que andan de otras regiones también. Damos gracias al Señor, porque el Señor, ¿cierto?, nos trae a su casa, nos trae su palabra, a poder meditar en ella, a poder ser exhortados por ella, ¿cierto?, que nuestro carácter siga siendo moldeado a través de la palabra de nuestro Señor. Así que el Señor nos ayude en este tiempo también a poder comprender su escritura como se oraba, ¿cierto? Que el Señor abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, y aquellos que todavía también no entienden el Evangelio, esta buena noticia, esta hora del Señor, que también en esta mañana puedan comprenderlo según la voluntad y el propósito de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que bienvenidos, y ahí en su puesto les invito a abrir sus Biblias, como creo que ya la tienen abierta, en 2 Corintios, del capítulo 4. Como bien leía el hermano Saúl, es donde vamos a estar meditando durante esta mañana, pero específicamente en los versículos del 16 al 18, ¿ya? Anteriormente ya estuve compartiendo, mis hermanos, los versículos anteriores, pero era importante, ¿cierto?, que tuviéramos una lectura general de todo este contexto del capítulo 4. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a la carta a los Corintios, ¿cierto?, esta segunda carta? Todo comenzó, ¿cierto?, con un reporte que el apóstol Pablo recibió desde la iglesia de los Corintios, donde las cosas no andaban bien, donde había problemas dentro de la iglesia, donde había inmoralidad sexual, y todos esos problemas, ¿cierto?, que nos nombra lo que es la primera carta a los Corintios. Una serie de problemas que también tenían que ver con la cena del Señor, tenían que ver con que habían dentro de la iglesia falsos maestros que también querían, por ejemplo, ignorar lo que era la resurrección de los muertos. Entonces, el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios con esta intención, ¿cierto? Tratando aquellos problemas, y parece que muchos de ellos rechazaron esta carta de Pablo. Era una carta dura, era una carta directa, una carta fuerte, pero que debía ser, ¿cierto?, era necesaria que fuera entregada, porque Pablo se refiere a los hermanos de Corinto como santos, ¿cierto?, posicionalmente santos. Eran parte del Señor y por lo tanto debían ser corregidos en aquellas cosas que se habían equivocado y que finalmente estaban haciendo que fuera una iglesia que estaba pecando constantemente. Entonces Pablo, luego que escribió esta carta y la envió, realiza una visita que, según a los Corintios capítulo 2, versículo 1, dice que es dolorosa. Realiza esta visita y se da cuenta que no había mejorías, que había rechazo, que había oposición hacia lo que él había dicho. Y después de esto envió una carta que nos dice que fue escrita con angustia y lágrimas. Y esta podríamos decir que es la carta intermedia, pero que no está dentro del canon bíblico, sino que podría ser una carta intermedia, pero no tenemos registro de ella. Esta, según a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que él la escribió con angustia y con lágrimas. Muchos después de esto querían reconciliarse con el apóstol Pablo. Entonces escribe esta segunda carta a los Corintios para confirmar su amor y compromiso y también confirmar su apostolado. Esa es la tónica de esta carta de segunda a los Corintios: confirmar su amor, su compromiso y confirmar también su apostolado. Es interesante porque a la vez que uno puede decir esta verdad que podemos traer aquí de segunda a los Corintios, que Pablo quería conformar su apostolado, claramente vemos que nada de lo que hemos estado estudiando hasta aquí nos está llevando a mirar poner nuestra vista hacia Pablo, sino que nos damos claramente cuenta que esta carta nos lleva a poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. ¿Quién es la autoridad, cierto? ¿Quién es el fundamento para el apóstol Pablo? Y todo lo que él puede ser es solamente gracias al Señor Jesucristo. Por eso que dentro de este capítulo 4, Pablo se dice, cierto, que son vasos de barro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El argumento no es, cierto, para engrandecer el nombre de Pablo, sino que es para engrandecer la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, llegamos a estos versículos del 16 al 18, donde puntualmente vamos a estar estudiando este día, y dice así: por tanto, no desmayamos. Estoy en el capítulo 4, versículos del 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes,
aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Oremos nuevamente. Padre eterno Dios, a ti oramos en esta mañana y pedimos, Señor, tu dirección, como ya hemos dicho, que tu Espíritu Santo trate con cada uno de los corazones aquí presentes. Señor, que sea tu palabra y que tenemos la convicción, Señor, que tiene el poder también para transformar aquellos corazones endurecidos, aquellas cegueras espirituales que todos hemos tenido y todavía seguimos teniendo, Señor, algunos. Oramos, Padre, para que tú des el entendimiento en este tiempo, para que, Señor, ponga nuestros sentidos, nuestros pensamientos atentos a lo que es el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, en versículos 16 al 18, el apóstol Pablo va a continuar con su tema que estaba tratando en los versículos anteriores, del versículo 7 al 15. Pero ahora podemos nosotros pensar quizás a través de estos 3 versículos, 3 realidades que necesariamente cada persona tiene que enfrentar en su vida, las cuales no podemos evitar. Tarde o temprano tenemos que presentarnos delante de estas situaciones que no quisiéramos que estuviesen presentes, particularmente la primera, que tiene, obviamente, que tiene que ver con el sufrimiento. Que somos seres pasajeros, que somos seres frágiles, que somos seres débiles. Y esta realidad, hermanos, la podemos resumir a través de 3 cosas: la realidad de la muerte, la realidad del sufrimiento y la realidad de la eternidad. A través de estos pasajes, hermanos, podemos notar estas 3 realidades. La realidad del sufrimiento, necesitamos que alguien nos enseñe al respecto de esta verdad. Claramente todos en algún momento hemos sufrido o estamos sufriendo. ¿Ya? El sufrimiento en el ser humano, ya sea creyente o incrédulo, es constante. Todos sufrimos. Siempre estamos frente a este terrible flagelo todo el tiempo, y tarde o temprano, a través de enfermedades, de dificultades, de situaciones complejas que tenemos que enfrentar en la vida. Estamos frente al sufrimiento como algo inexplicable, es imposible evadirlo. Sufrimos físicamente por causa de enfermedades, de accidentes u otro tipo de situaciones complejas. Sufrimos emocionalmente, por ejemplo, al ver sufrir a nuestros seres queridos cuando, ¿cierto?, están en su lecho de muerte y nosotros no podemos hacer nada. Sufrimos constantemente, hermanos, estamos sufriendo. Sufrimos también ante la decepción, por ejemplo, causada por aquellos que consideramos personas confiables o personas cercanas y muchas veces nos dan la espalda. Sin embargo, en un momento determinado dan, ¿cierto?, la vuelta a la espalda. El sufrimiento, por lo tanto, es algo constante dentro del ser humano. Todos estamos expuestos al sufrimiento. Sufrimos también ante la falta de fidelidad a nuestra frágil fe, nuestra frágil devoción a Dios ante la triste realidad de no responder adecuadamente ante el gran amor extraordinario de Dios hacia nosotros. Evidenciando, ¿cierto?, la cruz del Señor Jesucristo. Miramos eso, aprendemos de eso, y parece que todavía nuestra pasión por Dios no es tan grande como quisiéramos, y allí sufrimos también espiritualmente. Sufrimos porque muchas veces batallamos y no podemos hacer, ¿cierto?, lo que es agradable a nuestro Señor. Mientras pasamos por esta tierra, ese es un hecho, ¿cierto? Por tanto, no tenemos que preguntar si vamos a sufrir. Eso es así y va a ser siempre así. Vamos a sufrir desde el momento en que nacemos. Desde el momento en que nacemos, ¿cierto?, se llora porque hay una inquietud, ¿cierto?, porque hay una necesidad. Constantemente el hombre sufre desde su nacimiento. Y en adelante comenzamos a tener ciertas dificultades en nuestro desarrollo. Más bien la pregunta que podemos hacer entonces los creyentes es: ¿cómo enfrentamos el sufrimiento? Esa es la realidad. ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? Y va a haber una diferencia entre en cómo enfrenta el sufrimiento el incrédulo
¿Y cómo enfrenta el sufrimiento el creyente? Pablo aquí, ¿cierto?, se está refiriendo a los creyentes y cómo los creyentes deberían afrontar, ¿cierto?, este sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar el sufrimiento sin que nuestra fe se debilite? Es tremendo. ¿Cómo podemos enfrentar el sufrimiento sin que nuestra fe se debilite? Y humanamente hablando, podríamos decir, es que se va a debilitar. Nos vamos, ¿cierto?, a desvanecer, nos vamos a caer. Y el apóstol Pablo nos enseña de la manera de prevalecer ante la tribulación. No tiene que ver con nuestra fortaleza, sino con la forma en que interpretamos la realidad. Esa es la clave, con la manera en que nosotros visualizamos las cosas y las interpretamos. Empezamos, ¿cierto?, a interpretar las cosas en función de las cosas terrenales, de lo que existe aquí. En esta tierra interpretamos, ¿cierto?, nuestra vida, si nos va bien o nos va mal, en función de las cosas que podemos lograr aquí, en esta tierra. Y tenemos una mente, una verdad, una visión muy limitada, porque todo, ¿cierto?, lo interpretamos a la luz de lo que es terrenal, de lo que es terrenal. Y eso es natural de nosotros. Constantemente, ¿cierto?, estamos llevando nuestra vida a una interpretación terrenal. Pero claramente, el sufrimiento nos lleva a entender que la realidad terrenal, ¿cierto?, va a sobrepasar en el creyente. Y el creyente ahora tiene que pensar, ¿cierto?, su realidad de una forma eterna. Y ahí cambia todo. Y es lo que vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando en esta mañana. Cómo nuestra mirada ahora tiene que apuntar hacia lo eterno, hacia lo celestial. Y es un ejercicio, ¿cierto?, que constantemente el creyente debería estar haciendo. Y el capítulo 4, el versículo 116, donde vamos a partir hoy día, parte diciendo, por tanto, aquí en el versículo 16 nos indica que el apóstol Pablo está llegando a la parte conclusiva de un tema que venía tratando previamente en los versículos anteriores. Había dicho también a través de paradojas que los siervos de Dios y los creyentes en general no somos más que vasos de barro, como dice este capítulo 4, frágiles, débiles, sin mayor importancia, sin mayor trascendencia, pero que sin embargo somos al mismo tiempo, y esta es la paradoja, ¿cierto?, aquí, portadores de un tesoro extraordinario, que es el tesoro del Evangelio de Cristo. ¿Ven cómo es la paradoja que hace el Señor aquí? Por un lado somos débiles, un vaso de barro de greda se rompe fácilmente, pero junto con ello también somos portadores del tesoro extraordinario, que es el tesoro del Evangelio de Cristo. Todo el poder entonces y autoridad es atribuida a Jesús y no a nosotros, simples vasos de barro, no de nosotros, para que sea evidente que no son los hombres los que hacen la obra de Dios, sino es el poder de Dios en ellos actuando constantemente. Es el poder de Dios. Pablo comienza a explicar en el versículo 8, en adelante y en el capítulo 4, cómo los hombres comunes y corrientes estaban atribulados en todos, en apuros, perseguidos, derribados. Y estas expresiones, ¿cierto?, muestran la debilidad y la fragilidad del cuerpo humano, pero al mismo tiempo eran portadores de este tesoro del Evangelio que lleva en sí el poder de Dios. Pero a su vez no estaban angustiados, como ya lo estudiamos, ni desesperados, ni desamparados, ni destruidos. Ahí están las otras paradojas del versículo 8 y 9. Seguido, Pablo enseña que siempre estaban llevando en su debilidad como seres humanos, dice, la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en ellos. Y esto es clave, hermanos, es clave que nosotros podamos entender esto. Miren, dice el capítulo 4, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, dice siempre, constantemente, por todas partes, la muerte del Señor Jesús. No es algo pasajero o algo de algunos momentos, sino que siempre en la vida del creyente tiene que estar presente la muerte del Señor Jesús. Y de esa forma,
vamos a ir comprendiendo en parte cómo, ¿cierto?, afrontamos el sufrimiento en esta tierra. Nuestra mirada normalmente está puesta entonces en las cosas que podemos apreciar nosotros. Nuestros intereses están puestos en este mundo terrenal y pasajero. Nuestra mirada siempre es hacia la tierra, siempre es hacia la tierra, siempre lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos tocar. Hagamos un ejercicio fácil. ¿Cuáles son las cosas, y esto que lo piensa usted ahí en su puesto, cuáles son las cosas que estamos pensando en hacer mañana? ¿Sí? 5 segundos, piénselo mañana. ¿Qué va a hacer mañana? Si lo pensamos, muy poco estamos pensando en las cosas eternas. No vivimos en función de las cosas que permanecen para siempre, sino en las cosas que perecen. Esa es la triste realidad del ser humano. Toda la vida planificamos nuestra vida, organizamos las cosas que vamos a hacer en función de las cosas de esta tierra. Nuestra mirada está tan pegada a las cosas de este mundo que no somos capaces de trascender, y por eso nuestra vida muchas veces no es tan fiel a Dios como debiese ser. Por eso nuestra pasión por Cristo se opaca, porque todavía nos atraen demasiado las cosas de esta tierra. Y yo pensaba en algo cotidiano, por ejemplo, ahora en vacaciones, ¿cierto? Podemos salir, podemos ir a otro lugar. Ya, y consideramos el domingo también de vacaciones. ¿Y dónde nos vamos a congregar? Es la primera preocupación de elegir el lugar donde vamos a ir a vacacionar, por ejemplo. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor porque aquí tenemos, ¿cierto?, unas hermanas que sí lo priorizaron y sí están aquí con nosotros. Pero lo cotidiano no es eso. Nuestra mente siempre está apuntando su mirada a lo terrenal. A lo terrenal. Y es lo natural del hombre. Y es lo que nosotros debemos ir trabajando en nuestra vida. Nuestra santificación tiene que ver con eso. ¿Dónde tienes puesta tu mirada hoy? Esa es la pregunta antes de introducirnos, ¿cierto, hermano?, a estos 3 versículos. ¿Dónde tienes puesta tu mirada hoy? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué piensas estar haciendo cuando tengas 50, 60, 70 años? ¿Qué piensas de tus hijos cuando tengan 30 años, 35 años, 40? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de dónde vives? ¿Qué piensas en tu mente? ¿Dónde está puesta tu mirada hoy? Y muchas veces, todo lo que podemos pensar en el futuro tiene que ver con lo terrenal. Es una realidad. Y una realidad de la cual debemos batallar como cristianos. Todo muchas veces está relacionado con lo terrenal. Por eso en estos versículos Pablo nos va a mostrar que hay una forma de apreciar las cosas que es distinta a la del hombre natural. Y es lo que les quiero hablar en esta mañana. Una mirada hacia lo eterno. Una mirada hacia lo eterno. Y lo quiero resumir a través de estos 3 versículos, hermanos, con 3 principios o ideas principales de estos 3 pasajes. Versículo 16, una mirada que apunta al hombre interior. Lo segundo, versículo 17, una mirada que apunta al sufrimiento con propósito. Y lo tercero, versículo 18, una mirada que apunta a las cosas que no vemos. 3 cosas aquí, hermanos, que el Señor nos pueda ayudar en esta mañana a poder entender esto y que nuestra mirada empiece a apuntar hacia lo eterno como un desafío constante. Y claramente estos versículos nos van a ayudar a esto. Una mirada que apunta al hombre interior, una mirada que apunta al sufrimiento con propósito, una mirada que apunta a las cosas que no vemos. Iniciamos entonces con el versículo 16. Dice así: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Eso es lo primero, una mirada que apunta al hombre interior. Como es de costumbre del apóstol Pablo, los contrastes. Aquí claramente podemos ver que está refiriéndose a un hombre exterior y a un hombre interior. Y ambos, ¿cierto?, son diferentes. Y ambos tienen objetivos diferentes.
Pablo menciona aquí un contraste entre el hombre exterior y el hombre interior. El exterior se refiere a la naturaleza física del creyente. Son los vasos de barro, frágiles, quebradizos, o a los que metafóricamente se refirió antes también en el versículo 7. Pero tenemos este vaso de barro, este tesoro en vasos de barro, ¿cierto? Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Se trata también de la morada terrestre, el cuerpo de tránsito aquí en la tierra. La condición de este cuerpo exterior es que se va, dice aquí, desgastando. Literalmente va decayendo, o sea, se podría decir que va en caída. Y eso, ¿cierto?, no lo podemos evitar. Es algo que todos podemos ver todos los días de nuestra vida y que cada uno de nosotros puede ir notando también con su cuerpo. Cómo, ¿cierto?, vamos en caída, nos vamos desgastando el cuerpo, ¿cierto?, el cuerpo físico, lo exterior de que se ve. Desde que el hombre nace comienza el desgaste que conduce inexorablemente a la muerte física. Este desgaste afecta en el diario vivir como hombre. A Pablo, quien se consideraba ya como un anciano. Es verdad, históricamente hablando, los hombres antes en un tiempo vivían menos y ahora en cierta manera, ¿cierto?, la esperanza de vida se ha alargado un poco más por las condiciones en las cuales podemos vivir. Pero esto es inevitable. El organismo sí o sí se va a deteriorar, se va gastando, se va, ¿cierto?, va perdiendo la capacidad que tenía en un inicio. Revisada ahí, por ejemplo, la función renal, ¿cierto?, empieza a verse afectada ya desde los 30 años. Entonces vemos cómo el cuerpo se empieza a deteriorar, empieza a fallar. Lo exterior se empieza a desgastar. Se empieza a desgastar. Y creemos, ¿cierto?, humanamente hablando, que nuestras capacidades que teníamos cuando teníamos 18, 20 años, ya a los 30, 40, 50 años, ya no están. Ya no somos capaces. Ya no somos tan autosuficientes como creíamos, ¿cierto?, a una edad más temprana. Pero mientras esto ocurre con el cuerpo exterior, en el creyente está sucediendo una cosa totalmente diferente. Y esto, ¿cierto?, es lo que nos muestra el Señor. Es lo espiritual. En contraste con lo que se destruye, que es el cuerpo exterior, el cuerpo interior, el espiritual, dice, se renueva cada día. Se renueva cada día. Si usted puede tener alguna duda de su salvación, es una forma que nosotros también nos podríamos examinar y decirnos, ¿estoy renovándome día a día? Dice la palabra, se renueva cada día. Es la consecuencia de lo enseñado antes. En el versículo 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús. O sea, es un resultado que nuestro cuerpo, nuestro hombre interior empiece a ser transformado día a día. Porque es la obra, ¿cierto?, soberana que puede hacer nuestro Señor. La vida espiritual es como la primera luz del día que va aumentando hasta que el día, ¿cierto?, está completo. Hasta que el sol, ¿cierto?, llega a su máximo esplendor. Este llamado hombre interior es donde hace morada el Espíritu y que el mismo renueva, ¿cierto?, y fortifica. Ambas situaciones, la del hombre exterior y la del hombre interior, siguen un proceso totalmente inverso. Mientras que el hombre exterior va desgastándose día a día hasta extinguirse, el interior va renovándose, siendo transformado de gloria en gloria, como leíamos ahí en el capítulo 3, versículo 18. La conversión a Cristo marca el inicio de una nueva experiencia en el nuevo ser interior, en el que se manifiesta la vida renovada y totalmente victoriosa. El cuerpo exterior tendrá que soportar dificultades, problemas, dolores y retos, pero el interior triunfa
siempre mediante el Señor Jesucristo. Esta transformación progresiva cumple en el creyente la predestinación que Dios marca para los cristianos, que seamos conformados, como decía, a la imagen de su Hijo, operación de renovación en manos del Espíritu Santo. Esa es la obra que hace el Señor en los creyentes. En los creyentes. Si usted todavía no entiende, ¿cierto?, lo que va haciendo el Señor en el creyente, esto es, el hombre se desgasta. Pero ¿por qué podemos ver a veces testimonios de hombres ya longevos o ancianos que están gozosos y están contentos y están esperando, ¿cierto?, que el Señor venga por ellos, que puedan morir y estar en la presencia del Señor? Porque ellos han entendido que el proceso, ¿cierto?, del creyente es totalmente diferente al que no tiene a Dios en su corazón. Es totalmente diferente. Entiende que su vida tiene propósito, que su hombre interior va a crecer, que su hombre interior va a ir comprendiendo y se va a ir maravillando de las cosas de nuestro Señor. Es totalmente diferente. Ya esto es lo primero que apunta aquí el apóstol Pablo. Entonces, versículo 16. ¿Cómo nos ayuda, cierto, a tener una mirada hacia lo eterno? Entendiendo que lo exterior se va a desgastar, sí o sí. Y donde tenemos que apuntar los creyentes es hacia el hombre interior, hacia el hombre interior. Ahí es donde tenemos que apuntar los creyentes. ¿Y cómo trabajamos esto? También lo van a responder los versículos 17 y 18. Lo segundo, versículo 17. Una mirada que apunta al sufrimiento con propósito. Y es aquí donde el Señor empieza a trabajar ese hombre interior, a que el creyente empiece a comprender que todo lo que puede padecer, que todo lo que puede sufrir, finalmente en el creyente tiene propósito. Qué difícil comprender, ¿no? ¿Cómo el sufrimiento va a tener propósito en los hombres? ¿Quién le gusta sufrir? Ya lo dijimos, ¿cierto?, en un inicio. Pero claramente, en el creyente el sufrimiento tiene un propósito totalmente diferente. Miren, leamos el versículo 17. Dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por tanto, como les decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las aflicciones son siempre motivo de reflexión e incluso de juicio personal que las sitúa en un plano de conflicto o esperanza. Este es el caso que el apóstol presenta en este versículo, en el versículo 17. Las aflicciones son consideradas para él como ligeras y leves. Hermanos, y recordemos que las aflicciones, el sufrimiento que tenía Pablo, no era que se estaba todo el día sin luz, o que un día no se alimentó. Las aflicciones y sufrimientos de Pablo eran totalmente hasta llegar al punto de la muerte, de ser apiedrado, de ser rechazado, de ser encarcelado. Ya lo hemos leído, ¿cierto?, los jueves cuando estamos estudiando Hechos. Fue encarcelado, azotado, junto a su compañero de milicia. Los sufrimientos de Pablo no eran ligeros, no eran leves, pero él, como lo dice aquí en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, estaba recibiendo rechazo, ¿cierto?, de muchos de una iglesia, de falsos maestros, estaba recibiendo oposición, pero a pesar de eso, él dice que es leve tribulación, es una leve tribulación, es momentánea. Llama la atención esta forma de entenderlas cuando realmente la vida del apóstol era de conflicto en conflicto. Los sufrimientos suyos excesivamente eran grandes, como ya les he mencionado. No tenía recursos personales y muchas veces le faltaba el alimento, el vestido que necesitaba, su constitución física era débil. Y en ocasiones estaba enfermo, varias veces fue azotado con varas por los judíos, otras bajo azote de los romanos. Fue lapidado literalmente hasta darlo por muerto. Varias veces encarcelado, experimentó varios naufragios. Él
fue considerado como rebelde y fue, cierto, también llamado a juicio por el alto romano. No es concebible que diga que sus tribulaciones son leves e incluso transitorias, momentáneas. A esto debe unirse los problemas que tenía con confrontar en las iglesias que fundaba, por acciones como en Corintios, de los falsos maestros, como se los he mencionado. Afirma en el texto que sus aflicciones habían superado a toda capacidad de resistencia. Él reconoce la situación de aflicciones por las que había pasado y seguía, cierto, constantemente pasando. Pero el secreto de este versículo está en el punto de vista de las tribulaciones. La mirada que tenemos y la mirada que el apóstol Pablo estaba teniendo en cuanto a las tribulaciones, Pablo las consideraba que eran transitorias, por cuanto no podían durar más allá de la propia vida física. Él contrasta las aflicciones con la gloria venidera y aprecia que son, cierto, momentáneas. Son momentáneas. Y es donde ahí tenemos que ir cambiando, cierto, nuestro pensamiento, nuestra mirada como creyentes. Para creyentes los sufrimientos sí van a tener propósitos, porque el sufrimiento finalmente, y sobre todo cuando se sufre por la causa de Cristo, cuando usted sufre rechazo por la causa de Cristo, cuando hace todo lo contrario a lo que puede hacer su familia, en este caso si tuviera una familia incrédula, y hace lo contrario, y a usted le afecta emocionalmente, pero es por la causa de Cristo, es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Cuando usted actúa diferente en su trabajo por la causa de Cristo, eso tiene propósito. Usted puede sufrir, puede lamentarse, puede en cierta manera desear algo que sus colegas pueden hacer, pero que usted entiende que son momentáneos, que van a pasar, que la eternidad tiene mucho mayor propósito que la vida eterna, que lo temporal. Salmos 35 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Las aflicciones, hermanos, son temporales. En Cristo son temporales. Pero el día del encuentro eterno con Jesús las hace, cierto, de corta duración. El mismo carácter de tribulación deja de tener fijación al compararlo con la gloria venidera, como termina este versículo 17. Las pruebas para el apóstol son leves en contraste con el precio de gloria. Además, esta realidad de la vida de Cristo en el creyente, el Señor advirtió a los suyos que los que hacían a Él también lo harían con ellos. De modo que era de esperar que proclamando a Cristo también había que sufrir por la causa de Cristo, por la causa de dar testimonio al Señor Jesucristo. De otro modo, ¿qué supone la vida comparada con la eternidad? Es la perspectiva personal al considerar y al distinguir claramente lo temporal y lo eterno, que conduce a una apreciación totalmente diferente de cómo vemos las cosas. Por eso, una mirada hacia lo eterno, hermanos. Una mirada hacia lo eterno. Termina este versículo 17 diciendo: un cada vez más excelente o también nos produce un extraordinario desproporcionado a esta extraordinaria grandeza por su peso de gloria. Añade también la ausencia de temporalidad, ya que es un eterno peso de gloria. Para el creyente finalmente va a ser un triunfo las aflicciones. El sufrimiento se va a transformar en una gloria para nuestro Señor. Para Pablo eso era finalmente. Era poder lograr, ¿cierto? Poder entender en parte lo que es la gloria de nuestro Señor. Por eso que dice en los versículos anteriores: por tanto, no desmayamos. ¿Por qué? Porque finalmente Él entiende que su propósito es, ¿cierto?, para la gloria del Señor. Y que sus sufrimientos son totalmente temporales, son totalmente momentáneos. Y si usted todavía no lo cree así, piénselo en un momento. A veces uno toma ejemplos extremos, pero son reales.
Si nosotros morimos durante este día, ¿dónde estuvieron nuestros planes terrenales? Nuestros propósitos terrenales no son nada. Pero si nosotros, ¿cierto?, caminamos conforme a los principios del Señor, hermanos, vamos a estar en gloria con el Señor si morimos. Por eso que Pablo dice, pues si morimos o vivimos, somos, ¿cierto?, somos del Señor. Somos del Señor. Y el último versículo, hermanos, apuntando hacia esta mirada de lo eterno. Una mirada, ¿cierto?, hablamos que apunta al hombre interior. Una mirada que apunta al sufrimiento ahora con propósito. Hermanos, el creyente debe entender que si sufrimos, eso tiene propósito. Tiene un propósito eterno, eterno de gloria. Y lo último, una mirada que apunta a las cosas que no vemos. A las cosas que no vemos. Una mirada que apunta a las cosas que no vemos. Y este sí que es muy práctico, hermanos, pensarlo constantemente todos los días de nuestra vida. O sea, estamos observando muchas cosas a nuestro alrededor, pero cerremos los ojos y pensemos, ¿cierto?, en las cosas celestiales. Y es estar trabajando en este sentido, apuntando hacia esa mirada eterna, a las cosas, ¿cierto?, que no vemos. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Las aflicciones y riesgos, incluso de muerte, son vistas para Pablo como transitorias y leves, porque Pablo no miraba las cosas temporales, sino las cosas eternas. Por consiguiente, al centrar la atención en las cosas invisibles, que son eternas, dejan de estar en el punto de atención personal. Aquellas que por ser temporales son totalmente pasajeras. De ahí la exhortación, ¿cierto?, del apóstol a los colosenses, si me acompañan ahí en Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si tú dices que eres salvo, si tú dices que estás en la gracia del Señor, ¿qué dice la palabra? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. Es un recordatorio que tenemos que estar haciendo constantemente todos los días de nuestra vida. Si decimos creer en el Señor Jesucristo. No es suficiente con decir que creemos nomás. No es suficiente. Para saber, hermanos, que realmente somos de Cristo, somos del Señor, tenemos que evidenciarlo todos los días de nuestra vida. Y batallar con poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Es por principio de vida e identificación con Cristo que se exhorta al creyente para que preste atención a las cosas celestiales. Prestar atención a las cosas celestiales equivale, hermanos, a una actitud global ante la vida. Porque como dice el Señor en Lucas 12:34, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso que les planteaba en un inicio en esta predicación, ¿dónde está puesta su mirada? ¿Dónde están puestos nuestros objetivos? Y muchas veces, hermanos, nos abrumamos, nos ponemos ansiosos, nos entristecemos en nuestro hogar porque no estamos cumpliendo objetivos, pero objetivos que son totalmente terrenales y que no tienen que ver con los celestiales, hermanos. Es impactante. Pero aquí el Señor, por medio de Pablo, nos está animando a esto, hermanos, a poner nuestras cosas en las cosas que no vemos.
en las cosas que no palpamos, en las cosas celestiales. Las cosas terrenales se ven, las cosas celestiales no se ven ahora, pero se esperan confiadamente por la fe. Esta atención en las cosas de arriba evitará sentir interés y lamentarse por las temporales. El creyente como peregrino camina sobre la tierra, pero su atención y pensamiento está en el cielo. Así deberíamos estar nosotros. Es tremendo el desafío. Es tremenda nuestro cambio de rumbo que deberíamos tener como cristianos. Los creyentes ya no son de este mundo, como bien dice, si me acompañan ahí en Primera de Juan, creo que es muy conocido por todos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Los creyentes ya no son del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Lo que venimos hablando, las cosas, ¿cierto?, que se ven, no las ames. Si alguno ama al mundo, dice, miren hermanos que es claro aquí, no hay ambigüedades en el pasaje bíblico. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios dice permanece para siempre. Hermanos, el creyente no tiene que estar centrado en este mundo. Si usted tiene un trabajo, es algo añadido. Es algo añadido. Si usted tiene un hogar, es algo añadido. No es lo primero. Si usted hoy día tiene alimento, es algo añadido. Los creyentes, hermanos, entonces ya no son del mundo. Han sido trasladados al reino de Cristo, el reino celestial, y pertenecen a Él. Por medio de la fe descansan en las bendiciones que son propias de las cosas eternas, que no terminan como ocurren con las temporales. Las temporales se van a terminar, se van a acabar, se van a acabar. Este versículo concluye, hermanos, con un nuevo contraste, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Temporal, ¿cierto?, indica algo que dura un tiempo medible, es limitado. Es muy utilizada, ¿cierto?, para referirse a lo pasajero. En contraste, lo eterno se mantiene para siempre. La enseñanza de Jesús, hermanos, está en la misma dirección ahí en Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21. Vamos ahí. Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también, dice, nuestro corazón. Vuestro corazón. La palabra del Señor es totalmente clara. Hermanos, a partir de estos 3 versículos, hemos podido notar entonces que la mirada del creyente tiene que estar apuntada hacia lo eterno. Una mirada, como decía en un inicio, hacia lo eterno. Una mirada que apunta al hombre interior. Ese es el desafío entonces que tenemos. Pensar ahora, hermanos, en el hombre interior. Y cuando nuestra mente es ocupada por el hombre interior, hermanos, el hombre exterior ya pasa a segundo plano. Y si ya empiezan a aparecer las dificultades, las enfrentamos de otra manera, de otra forma. Vemos que el Señor en su voluntad va a ordenar las cosas en la situación que nosotros nos encontremos. Una mirada que apunta al sufrimiento con propósito. Hermanos, no vea el sufrimiento como un castigo de Dios para el creyente. No, el sufrimiento tiene un propósito.
tiene un propósito para el creyente, para que se conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y una mirada, ¿cierto?, que apunta a las cosas que no vemos, a las cosas que no vemos. Para mí ese es un pasaje muy práctico que nosotros lo podemos utilizar, ¿cierto?, a diario. Pensar en las cosas que no vemos cuando el día, ¿cierto?, se ve abrumado y todo está girando en torno al trabajo, a lo que estoy haciendo, a la actividad que puedo estar teniendo con nuestros hijos, ¿cierto?, con la familia, ahora en vacaciones, con lo lúdico que se transforma también. Otra vez pensar en esto, pensar en las cosas que no vemos, en las cosas que no se ven. Y quisiera también compartirles algunas aplicaciones respecto a este pasaje. Lo primero, la vida cristiana cambia de sentido y de experiencia cuando se afirma en los valores eternos y deja en segundo nivel los temporales. Cuando las adversidades, las tribulaciones, los problemas vienen a la experiencia cristiana, el corazón vive en lugares celestiales, debe levantar sus ojos para encontrar la gloriosa bendición de la esperanza del lugar que Jesús prepara para los suyos. Las lágrimas, hermanos, de los problemas serán eternamente enjugadas por Dios. La muerte que ha estado sobre cada uno de nosotros desaparecerá de la experiencia de vida en aquel lugar donde no hay muerte. El llanto que atenazó el corazón cristiano por causa de la tristeza, no importa cuál sea el motivo, dejará de fluir, porque allí no hay llanto. Todo clamor que se produce por las injusticias de los hombres habrá terminado perpetuamente, porque no tiene cabida en la eternidad de Cristo. El dolor, producto de los sufrimientos físicos y de la enfermedad, habrá quedado como algo totalmente olvidado en la temporalidad, porque las primeras cosas pasaron. Rodeados de enemigos en el mundo, gozaremos para siempre de la presencia de Dios, que estará con quienes son suyos. Por eso podemos decir con seguridad ahora, por tanto, no desmayamos. Ahí está el ánimo, hermanos. Ahí está el ánimo. El creyente debe estar esperanzado, debe estar gozoso, debe estar contento, a pesar, ¿cierto?, de las dificultades que puede estar enfrentando. Lo segundo, hermanos, la vida de creyente en una línea estadística, si la pusiéramos, ¿cierto?, debería ir subiendo en cuanto a su santidad, en cuanto a su relación con Dios, su intimidad, su pensamiento, su ocupación. Deberíamos amar más a Dios. Hermanos, si usted dice, llevo 4 años en los caminos del Señor, llevo 5, 6, 10, 20 años en los caminos del Señor, ¿podría decir que hoy día está amando más al Señor, conoce más al Señor, está más cerca del Señor? ¿Sabe afrontar las dificultades de otra manera? ¿Sabe animar a quien está sufriendo porque usted ya lo ha sufrido y ha llevado eso a la gloria del Señor? El desafío del cristiano es tremendo. El desafío del cristiano no es solamente congregarse, no solamente asistir un día domingo a una iglesia, a cantar, ¿cierto?, a escuchar la Escritura, sino que es ir conformándose a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, hermanos, ¿qué sucede cuando nuestra vida, esto es una aplicación práctica, abunda en quejas? Me quejo de la comida que tengo, del trabajo que tengo, de la familia que tengo, de las cosas que en la casa no tengo y que creo que me faltan, del cansancio del día, de la atención que recibo de otros, de que se me corta la luz, que se me corta el agua, de que hace frío, de que hace calor, de que siempre necesitamos tener más, que el gobierno de turno, nos quejamos, ¿cierto?, también, del comportamiento de nuestros hijos, que mi esposa o esposo no hace lo que yo esperaba. Cuando entendemos, hermanos, verdaderamente lo que significa el contentamiento, estas cosas, hermanos, se opacarían en la esfera de lo eterno. La vida del creyente, llena de dificultades y quejas diarias, se ve opacada por el peso de gloria que Dios está produciendo. El apóstol Pablo dice en Filipenses, hermanos, 4:11, he aprendido a contentarme. No es que el creyente cuando cree dice, ya ahora me contento por todo. No, se aprende. Se aprende.
Y con el sufrimiento, hermanos, se aprende. Por eso que es desafiante, la tarea del creyente es desafiante. Y debemos ir trabajando, ¿cierto? Todos con la queja, constantemente, como les decía, tendemos a eso, a abundar en quejas. Pero cuando estamos entendiendo y nuestra mirada está apuntando a los celestiales, hermanos, todo eso empieza a opacarse y a pasar a segundo plano. Lo cuarto, hermanos, el hombre exterior ya hemos entendido que se va desgastando y ante eso no hay vuelta atrás. Ni cremas, ni productos especiales, ni cirugías impedirán que esto siga avanzando. En contraste a esto está el hombre interior que se renueva día a día. Por tanto, este hombre interior ahora apunta ¿a qué cosa? A la imagen de Cristo. Ahí está nuestra meta, ahí está nuestro objetivo, a la imagen de Cristo. Conformados a la imagen de su Hijo. Nuestro carácter cambia. Nuestro carácter cambia. Es que yo soy así, es mi carácter. No, es que yo soy así, no, esto es difícil que cambie. No, está totalmente equivocado. No, si eres un hijo de Dios, ese carácter debe cambiar. Debe cambiar. El hombre exterior se va a desgastar, pero el hombre interior tiene que crecer. Y nuestro carácter sale de lo interior. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Será moldeado para bien y para la gloria de Dios Señor. No nos justifiquemos, hermanos, y examinémonos en cuanto a esto. Quinto, somos tendientes por nuestra naturaleza caída a cada día irnos a las cosas terrenales. A cada día vamos a orar, vamos a estudiar, vamos a escuchar la palabra de Dios y pasa algo que nos lleva a hacer lo terrenal. ¿A cuántos les ha pasado? Y pasamos por alto, ¿cierto?, lo eterno. Batallamos, hermanos, con esto. Pidamos al Señor en clamor que nos lleve cada día a su luz admirable, hermanos. Y eso tiene que ver con la oración constante que tenemos que tener. Hermanos, y les desafío a eso. Me autodesafío a eso yo también. Y los animo a eso. A que no perdamos la oración constante. La oración constante, la intimidad con nuestro Señor a través de la palabra de Dios. Es la que tiene vida. La que tiene vida para transformar nuestros corazones. Las aflicciones, hermanos, están en la espera de las cosas que nos llevan a lo celestial. Lo hemos dicho también. ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento entonces? Volvemos a la pregunta inicial. Llevándolo a lo eterno. Y como eso nos prepara en el momento que estaremos nuevamente con nuestro amado Señor Jesucristo. Mientras estudiaba esto, hermano, pensaba y se me venía a la mente cómo trabajo en esas cosas que no veo, cómo trabajo en lo celestial. Y Deuteronomio capítulo 11, 18 al 20 lo dice claramente. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las sellaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, tenemos que buscar estar empapados del Señor, empapados de la palabra del Señor. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Colosenses, hermanos, acompáñenme ahí. Lo deja muy claro el llamado que nos está haciendo aquí el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 8. Si pues habéis resucitado con Cristo, ya lo hemos dicho, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo por vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que dice aquí, versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se dan cuenta, hermanos? La escritura es totalmente clara. Pon tu mirada ahora en Cristo, apunta a lo eterno. No nos distraigamos, hermanos, con lo de este mundo, con lo que es temporal. Todos somos frágiles, incluido yo, somos frágiles a distraernos con lo temporal. La muerte, como decía, llega en cualquier momento. ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos a Cristo? ¿Qué está haciendo usted, amado hermano, mientras espera a Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Y tú, estás ahí que probablemente todavía no entiendes lo que estamos hablando, todavía no entiendes la obra salvadora de Cristo, también, igual que los que somos ya creyentes, pon tu mirada en Cristo. Arrepiéntete, aún estás a tiempo. Arrepiéntete de tus pecados y descansa en la obra soberana de Cristo Jesús en la cruz, quien derramó su sangre, sufrió, padeció, fue crucificado y murió. Pero la historia, ¿cierto?, no queda hasta ahí, no termina ahí. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo vive, no está muerto, y Él nos hace partícipes de esta vida eterna en Él. Hermanos, quisiera terminar con un pasaje de Hebreos capítulo 12. Versículos del 2 al 3. Márquenlo ahí, hermano, subrayelo, destáquenlo. Hebreos 12, del 2 al 3. Hebreos 12, del 2 al 3. Del 2 al 3 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos, hermanos. Oh Dios, grande es tu misericordia por todas las edades. Alabamos tu nombre en esta mañana, oh Dios. Y Padre, el desafío es claro, como hijos tuyos, poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Pon tu mirada en Cristo. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la obra que nosotros no pudimos hacer, que ningún animal pudo hacer. Solo el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a desear, a anhelar más lo celestial y que las cosas terrenales pasen. Pensemos en las cosas que no vemos, en las cosas que no vemos, en las cosas que no vemos, y que podamos verte a ti, Dios. Que podamos ver tu grandeza, que podamos ver tu perfección. No que podamos ver al hombre, no que nos maravillemos con las capacidades que puede tener el de al lado o cualquier otro hombre, sino maravillarnos de lo que tú eres, Señor. De lo que hiciste aquí en la tierra, de tus atributos, de tus cualidades, de tu misericordia, de tu gran amor, de tu ira.
de tu poder, de tu soberanía, de tu plan perfecto, de tu creación, de todo lo que, Señor, tú has hecho. Pensemos en las cosas que no vemos. Preocupémonos del hombre interior. Del hombre interior. El hombre exterior ya está claro, se va a desgastar. ¿Dónde debemos poner nuestra mirada? En lo eterno. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a caminar conforme a tus propósitos. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén.